Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia. Sin duda, esta es una presentación de gran importancia, porque el tema de la conciencia tiene que ver directamente con el desempeño humano. Tiene que ver con el bien y con el mal, con la cordura y la locura, con la belleza y con la fealdad. La conciencia tiene que ver directamente con la situación del individuo, de usted, de mí, de la familia, de su ciudad, país, del planeta. Todo se tiñe con el grado de conciencia de los seres humanos que la habitan. Y si el libro de Urantia tiene razón, pues entonces ese grado de conciencia depende de nuestro estado genético evolutivo. De antemano, una disculpa, ya que este vídeo será un tanto extenso. Difícilmente se puede mantener la atención por tanto tiempo, por eso no me gusta hacer videos tan largos. Pero me queda claro que este canal no es para las mayorías. Aquí hay que poner un esfuerzo. Este canal no es para entretener. Ok. Vamos al punto. Solemos mencionar mucho el desarrollo de conciencia, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre su significado, pero sobre todo sus implicaciones. ¿De qué manera un estado de conciencia afecta la conducta de cada sujeto y en consecuencia de su entorno? Abarcar todos los puntos que me gustaría de este importantísimo tema, pues sería imposible. Sería imposible en un simple video, incluso en muchísimos videos, por más largos que pudieran ser. Pero bueno, trataré de delimitarlo. El término de conciencia tiene varios significados. No obstante, me parece que todos ellos van de la mano. Vamos a una definición. Según la Real Academia de la Lengua, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. También nos dice que es la capacidad de reconocer la realidad circundante. También en psicología tenemos que es una facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Muchas veces llegamos a pensar que la conciencia es una voz interna, una vocecita divina que nos amonesta sobre el bien y el mal. Pero según el Libro Azul no es así. Nos dice esta fuente que la conciencia no es una voz divina que habla al alma humana. Es meramente la suma total de contenido moral y ético de las costumbres de una determinada etapa de la existencia. Simplemente representa el ideal de reacción concebido por la humanidad ante un conjunto determinado de circunstancias. Ok. Pues como vemos, la conciencia tiene varios enfoques. Este es un tema sobre el cual, en lo particular, yo he reflexionado desde hace muchas décadas. Y de acuerdo a mi experiencia de vida y por los laberintos mentales que he recorrido, pues he llegado a ciertas conclusiones. No exactamente, no que sea concluyente, al menos unas preconclusiones, las cuales pues me han permitido entender un poquito mejor nada más, la conducta humana y tomar una postura ante el conocimiento. En mi caso, la filosofía de la ciencia me ha permitido ir a fondo sobre este concepto. De inicio, el estado de conciencia nos indica cierto grado de estar presentes en el mundo, de estar despiertos en ese mundo.
digamos, un nivel de conexión con la realidad. O dicho de otra forma, el nivel de conexión que cada sujeto posee con el mundo establece un nivel de realidad. El nivel de conciencia nos conecta con estados de realidad según el desarrollo de cada sujeto. El nivel de conciencia establece un tipo de relación con todo aquello con lo que nuestro yo hace contacto, incluido, por supuesto, hacia sí mismo. Bien, a lo largo de este video nos iremos aclarando, porque muchas veces conforme hablo voy aclarando ciertas cosas, voy abriendo ciertas brechas. Por eso digo, nos iremos aclarando el concepto de conciencia hasta llegar a delimitarlo para entenderlo al menos un poquito más. Y créame que una vez que comprendamos un poquito mejor este concepto, nos será más fácil comprender más sobre la naturaleza social del ser humano. Por ejemplo, sobre el comportamiento de su vecino ruidoso o la del compañero de trabajo incómodo. Primera pregunta. ¿Cuánto sabe usted sobre algún tema en específico? ¿Cuánto sabe usted sobre algún tema en específico? Segunda pregunta, ¿realmente lo sabe? ¿Cómo sabe que sabe? Apelando a las posturas socráticas, le pregunto, ¿qué tan consciente está usted de su propia ignorancia? ¿Usted sabe que sabe? O como decía Sócrates, usted no sabe que no sabe. O no sabe, pero cree que sabe. Los filósofos griegos estudiaron a profundidad el conocimiento. Eran grandes epistemólogos. Saber lo que uno sabe o saber que no sabemos es un acto de gran conciencia. El conocimiento está directamente relacionado con la conciencia. ¿Acaso en algún momento de su vida se ha preguntado qué tan consciente está usted de su propia ignorancia? Y esta pregunta no se refiere a saber cuánto ignora, sino a ignorar que lo ignora. Aunque parece una cuestión sencilla, este acto es uno de los más complejos. Saber que ignoramos y estar consciente de ello no se le da a cualquier ser humano. Y es complejo debido a que cómo enfocar la atención a través del discernimiento hacia algo que no lo tenemos presente en nuestra mente. Que no lo tenemos presente en nuestra mente. No podemos atender aquello inexistente en nuestra mente. No saber que no sabemos, es decir, no estar consciente de nuestra ignorancia, ha sido uno de los grandes obstáculos humanos. Y habría que preguntarnos si esta debilidad humana es también fruto de las desviaciones genéticas ocurridas cientos de miles de años atrás. Los seguidores de este canal ya saben a qué tribulaciones o a qué tragedias humanas padeció la humanidad hace cientos de años. Lo cierto es que esa capacidad del ser humano, la de ser conscientes de sí mismo, es la responsable de cuestionarnos sobre nuestra conciencia de la realidad. Los animales no tienen estos conflictos, ellos no los tienen. Para analizar todo esto, debemos primero reconocer que el estado de conciencia difiere en cada sujeto. Por lo tanto, existen grados de conciencia que conviven en el ambiente social. Esto nos debe llevar a reconocer que cuando estamos frente a un individuo, estamos también
ante la manifestación de un grado de conciencia personal. Es decir, en este encuentro se confrontan dos estados diferentes de conciencias y generalmente una suele estar por encima o por debajo de la otra. Pudiera ser también más o menos al mismo nivel. El estado de conciencia representa a su vez un nivel de reacción que brota de dentro hacia afuera, del yo al medio ambiente externo. Por lo tanto, el encuentro entre dos seres humanos es un entrecruzamiento de energía personal que provoca reacciones en ambos sujetos. El grado de conciencia se irradia al exterior y afectará a otro yo o al ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. Existe un dicho popular en México, no sé si en su país, que dice: el que nada sabe, nada teme. El que nada sabe, nada teme. Y vaya que en cierto sentido es muy certera esta frase. Aunque yo la cambiaré un poquito. El que ignora su ignorancia, nada teme. El que ignora su ignorancia, nada teme. Sin duda, la ignorancia de nuestra ignorancia produce confianza. Y voy a profundizar en este punto porque pudiera parecer que no. La ignorancia implica un grado de desconexión con la realidad. Imaginemos que cada yo humano es el centro de la realidad. Los infinitos fenómenos de la realidad se manifiestan en infinitas formas en ese sujeto. La pregunta es si tenemos el sentido exacto para percibir tales manifestaciones. El sentido exacto. Un ciego de nacimiento no sabe lo que es ver, no sabe el significado de ver. Carece del sentido que le permite ver como los demás vemos. En mi caso, por ejemplo, soy daltónico. Mi sentido de la vista no puede ver muchos de los colores que usted sí percibe. Ahora deberemos preguntarnos cuántas cosas, fenómenos, seres, cuántos conceptos morales e ideológicos están a nuestro alrededor y no poseemos el órgano para percibirlos. Ese aspecto es muy importante. O poseemos el órgano, pero se haya atrofiado. Se encuentra atrofiado y no puede percibir que un suceso de la vida cotidiana se relaciona con cientos o miles de posibilidades. Pero nuestra atrofia mental la reduce a solo un par de ellas. También existe el daltonismo cognitivo. Nos conectamos al mundo a través del pensamiento, siempre y cuando nuestro pensamiento pueda percibirlo. Es imposible conectar conscientemente nuestro pensamiento a algo que no percibimos. El telar del pensamiento se hila o se entreteje sobre estructuras conscientes. El universo material, ideológico, moral y los valores supremos ostentan un tipo de vibración que se proyecta en todos los sentidos y solo aquellos que tengan el radar del receptivo, podrán percibir su señal. Así como la antena que usted tiene afuera de su casa para la televisión por cable. O, bueno, ya creo que ya no es cable, vamos a llamarle vía satélite, o como sea. Solo así tenemos la posibilidad de decodificar tales señales,
cuando se tiene esa antena. Estamos al centro de un universo de señales, de energías, de vibraciones, de significados y valores. Pero lo limitado del ser humano solo nos permite detectar un puñado de ellas. El enorme problema es que no estamos conscientes de este fenómeno. No sabemos que no sabemos. Y si no sabemos que no sabemos, entonces ya no hay nada que indagar, nada que discernir, ya que sabemos todo. Ese es el gran problema. El ser humano hiberna en su cómoda ignorancia, como un oso hiberna adentro y se vuelve ignorante de lo que ocurre fuera. Así ocurre algo similar al ser humano. Hibernamos en nuestra cómoda ignorancia. Este fenómeno provoca en el sujeto el veneno del prejuicio. Un estado de conciencia amplio implica el reconocimiento igualmente amplio de una realidad con infinitas posibilidades. Es decir, un ser humano de amplio grado de conciencia considerará en su intento de evaluar un fenómeno miles de posibilidades o de posibles canales más que una persona poco consciente. Entre menos conciencia, menor conflicto cognitivo o estrés cognitivo, ya que su evaluación de un fenómeno se reduce a un puñado de posibilidades. Muchas veces evalúa considerando un par de ellas. Escenarios muy reducidos. El ignorante adquiere seguridad exagerada debido a que muchas veces la realidad la reduce a blanco o negro. Da por sentado, sin reflexión, que el universo se reduce solo a eso que él puede percibir y entender. De ahí la excesiva confianza en sí mismo del que ignora su ignorancia. Simplemente no puede percibir que existen los colores y una infinita gradación de grises. Por su ignorancia, dará por sentado que los demás también perciben la vida en esa dicotomía. ¿Es blanco o es negro? Y sobre eso discutimos. Por eso es que este tipo de personas con un grado reducido de conciencia defenderán sus puntos, muchas veces con pasión fanática, argumentando sobre la base que ellos perciben. Para ellos, todo lo que salga de esos límites, de esos reducidos límites, es una locura. Ante un escenario tan limitado de posibilidades, el ignorante difícilmente dudará. ¿Todo es blanco o es negro? Es evidente. Difícilmente entrará en un conflicto cognitivo. Conflicto esencial para el discernimiento suprasensible en la supermente humana. No saber que se ignora es estar en un cómodo sofá. Es una postura segura, es una autoconfianza sobrevalorada de nuestro yo y su relación con el mundo que habita. Es reducir el mundo a su capacidad de percepción y no la de intentar ampliar su percepción para acercarse, aunque sea un poco, a la realidad de ese mundo. Ignorar que ignoramos es madre de la soberbia. Por eso el que no sabe se autovalora de manera exagerada. Es por eso que el no saber que no se sabe produce pasión por defender sus percepciones de la realidad.
Seguramente usted se ha topado con personas así. Lo comenté en el video pasado. Paradójicamente, la ignorancia produce seguridad en sí mismo. ¿Por qué habría de dudar del blanco o del negro? Una autovaloración exagerada de sí mismo no da lugar a autoevaluarse. Por eso es que aquel que ignora, tiene asegurado su ignorancia. Aquel que ignora, tiene asegurado su ignorancia. Esta sobrevaloración de sí mismo lleva al sujeto a considerarse capacitado para comprender cualquier cosa, lo cual le conduce a un fanatismo. El que ignora, que no sabe, evalúa su entorno con meras creencias, pero su propia ignorancia de que ignora le conduce a sobrevalorar sus creencias y la lleva a un conocimiento absoluto. Para él es un conocimiento absoluto, o blanco o negro, no más. Por eso es que para él no hay duda. Tiene tanta certeza sobre el conocimiento que busca imponerlo al otro. Seguramente usted se ha topado. Yo conozco gente muy cercana que tiene siempre esa actitud, invariablemente lo hace. Creo que el tamaño de la realidad es de 1 metro a la redonda para ese tipo de personas. Decía Gregory Berford que él no era filósofo, tampoco era psicólogo, ni pedagogo, ni sociólogo. Él era científico y escritor de ciencia ficción. Él decía que la pasión asociada a una discusión es invariablemente proporcional a la cantidad de información real disponible. ¿Usted ha entablado discusiones en WhatsApp? Es un ejemplo muy claro. Esto se da mucho en las redes sociales. Este tema ha sido, desde luego, muy estudiado, tanto en épocas pasadas como modernas. Se le llama sesgo cognitivo. Uno de los más famosos es el efecto Dunning-Kruger. Y habla justamente eso, que las personas creen tener más conocimiento del que realmente tienen. Su sobrevaloración les produce pasión exagerada. El verdadero conocimiento profundo de la realidad lleva al sujeto a una condición humilde sobre el conocimiento. Una persona que ha desarrollado un alto grado de conciencia difícilmente discute. Quizás se atreva a argumentar o a utilizar la mayéutica, por ejemplo, entre otras estrategias, pero no se apasiona. De ahí la personalidad de los grandes filósofos, como por ejemplo Sócrates. Reducir los casi infinitos canales de la realidad a un puñado de simples y pobres conclusiones lleva al ignorante que ignora su ignorancia a sentir que domina todo el escenario. Se siente sabio y se percibe por encima de los demás y trata de abrirle los ojos a los demás. Bien, pues he hablado esencialmente del ignorante que ignora, del ignorante que ignora. Bien, pero ya para finalizar, porque si no el video se va a hacer demasiado largo, deseo destacar que la verdadera conciencia de la realidad nos conduce a una postura mesurada y humilde ante el universo. Una conciencia espiritual desarrollada lleva al sujeto a concebir que detrás de un fenómeno existen miles o millones de posibilidades que le configuran. Entre más posibilidades se abren como un enorme abanico, es que estamos desarrollando más una conciencia, que nos estamos alejando del dogmatismo. Una forma de evitar ese dogmatismo
es reconocer que detrás del fenómeno que tengo enfrente existe algo más que no puedo ver, del cual no soy consciente, que es inexistente para mi mente, pero está ahí se encuentra. Por eso es que no debo emitir un juicio, ya que será un prejuicio. El primer reto es vencernos a nosotros mismos. Vencernos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? El primer obstáculo en el conocimiento del universo somos nosotros mismos. Somos, sin darnos cuenta, la primera piedra en el camino. Vencer el estado de ignorar nuestra ignorancia es el primer paso. Debemos vencer nuestra soberbia. Sin duda, ese es el gran reto. ¿Cómo quitar el velo frente a nuestros ojos cuando de manera inconsciente tenemos en nuestras mentes un estado que nos hace sentir que nuestra mirada es perfectamente nítida? No intentaré limpiar algo que percibo limpio. ¿Limpiarlo limpio? ¿Para qué si ya está limpio? La ausencia de capacidad de percepción de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de nuestras limitadísimas capacidades, se vuelve el gran obstáculo. No actuaremos contra algo que en nuestra mente no existe. El ser humano de naturaleza espiritual tiene como consecuencia una conexión con todo lo material, como pueden ser el reino mineral, vegetal y animal, incluidos también todos los otros yos con los cuales interactuamos, todas las personas. Pero además se interconecta con un enramado mental que nos lleva a una conciencia moral de significados y, en tercer término, potencialmente están los canales supremos hacia los valores de naturaleza espiritual. Son al menos estas tres realidades las cuales podemos y debemos sincronizarnos, lo cual significa millones de posibilidades. Una conciencia desarrollada se une a los diferentes estados de realidad a través de filamentos de percepción que, al momento de confrontarse con fenómenos en su entorno, la mente del sujeto activa el misterioso fluido de la conciencia que recorre de inmediato las ramificaciones de la realidad, explorando posibles escenarios o realidades ocultas que dan forma al fenómeno que en primera instancia el sujeto confronta. No sé si queda claro. La conexión con las posibilidades materiales, morales y valores supremos producen un nivel de reacción a la mente desarrollada. Cuando esa conexión no existe por algún freno u obstáculo físico, mental o espiritual, entonces no se produce una reacción. La reacción a la realidad es directamente proporcional al grado de conexión que tenemos con los estados de realidad del universo. Si no hay reacción, no hay conexión. Es como su smartphone. Si no tiene señal, no se conecta con nada. No puede entrar a Google, no puede entrar a YouTube, no puede entrar a ninguna red social. Es casi un instrumento muerto. Es decir, su celular reacciona a un impulso electrónico cuando existe un mecanismo que lo permite. Una mente consciente es así porque es capaz de fluir por los intrincados laberintos del discernimiento, acción que le permite fluir por los filamentos del pensamiento y visualizar gran variedad de escenarios
y entre más escenarios se presentan en ese trabajo mental, ese ser humano se ve exigido a comprender la relación del todo con el fenómeno al cual se confronta. Se ve obligado a acomodar o a intentar acomodar en el telar cósmico los significados de las experiencias en los tres reinos. Es decir, un ser humano limitado, pero de alta conciencia, intentará ordenar sus experiencias y los significados sobre un infinito telar de perfección espiritual divina. La conciencia espiritual abre el abanico cósmico en múltiples dimensiones, de tal manera que el sujeto puede construir mentalmente las relaciones que tiene cada fenómeno con el cual se confronta. El que ignora, no tiene esa capacidad. No puede, no es capaz. No tiene la capacidad de conexión con el infinito tejido cósmico. Su ignorancia le hace encallar en un estado cómodo pasivo. Es decir, no entra en conflicto cognitivo. Confrontarse a las infinitas ramificaciones de realidad es una exigencia al acto de discernir. Y es en ese proceso de confrontación que surge una conciencia moral más elevada, más robustecida. Confrontarse con esas fibras de la realidad permite a la mente reaccionar. Y reacciona en la supermente, en procesos profundos de discernimiento que permiten al sujeto darse cuenta que la aventura del conocimiento no se reduce a un cuadrado de 1 metro de cada lado y pintado en blanco y negro, sino que cada fenómeno al cual nos confrontamos se conecta con un espacio infinito multicromático, cuya gama de colores estamos lejos de comprender. Es abrir la conciencia, más bien abrir la conciencia es como pararnos al filo de la realidad entre lo material y el océano cósmico. No sé si se lo imagina de esa forma. Y cuando desde lo material observamos hacia el infinito y hacia la perfección cósmica espiritual, sentimos el poder de la realidad divina. Sentimos, o al menos yo lo siento así, una mezcla de emoción y miedo. Miedo a tanta grandeza, pero es un miedo bello. No lo puedo explicar porque es una sensación muy particular. El despertar la conciencia es pararnos entre el filo de nuestra limitada mente y el espacio inconmensurable e incomprensible de la realidad. El discernimiento profundo, tarde o temprano, nos coloca en el vértice que marca el final de lo humano, y una vez en ese vértice abrimos los ojos y sentimos cómo nos quiere tragar la infinitud donde gobiernan leyes espirituales. Es ahí cuando el desarrollo de conciencia nos permite ver lo pequeño que somos. Lo pequeño que somos. Nos permite ver que la realidad frente a nosotros se derrama en infinidad de caminos que se pierden en la oscuridad universal.
Un ser humano así desarrollado se enfrenta a una paradoja. Cuando una mente brillante descubre las conexiones cósmicas, entonces se enfrenta a la necesidad de comprenderlas, de discernir su significado a partir de una realidad material. Es decir, hay una confrontación entre el desorden humano y la armonía espiritual. Tal situación le conduce a dudar, dado que entra en un conflicto cognitivo por la enorme diferencia de realidades. Se enfrenta a la tensión provocada por la diferencia entre creador y criatura. Creador y criatura. El crecimiento de los valores disminuye la tensión, pero la paradoja está en que a la vez adquiere certeza debido a que cuando se para en el filo de la realidad material, reconoce en el fondo un universo simétrico. Un universo simétrico. Ese ser humano se maravilla con apenas el exquisito aroma de lo verdadero, bello y bueno. Eso es lo que activa el desarrollo de conciencia en un ser humano dotado de potenciales capacidades cósmicas. La clave es la confrontación de lo finito material imperfecto con la perfecta infinitud espiritual. Tal estado de confrontación nos permite dimensionarnos, darnos cuenta lo pequeño que somos, y tal percepción de sí mismo ante la magnitud cósmica nos permite mirarnos en nuestra verdadera dimensión. Nos conduce a la humildad que caracteriza a los verdaderos sabios. Sin sobrevalorarnos y tampoco degradarnos. Justamente nuestra verdadera dimensión, a nuestro verdadero tamaño. Despertar la conciencia es nacer cósmicamente, es mirar con otros ojos. El conocimiento de la realidad espiritual establece la medida de hasta dónde podemos crecer. Pero si no quitamos el mojón mental que mantiene anegada nuestra capacidad mental de pensar, entonces el límite estará apenas a unos centímetros de nuestras cabezas. Seremos enanos cognitivos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, todo esto, ¿qué repercusión tiene en una persona? En esencia, acceder a la superconciencia implica el reconocimiento de que la realidad está mucho más allá de lo que nuestra mente puede percibir. Implica el reconocimiento de la existencia de, vamos a llamarle, de lagunas, o más bien océanos que desconocemos, pero que se hallan ahí, casi frente a nuestra nariz. Pero nuestra capacidad de percepción no puede reconocer. Necesitamos el desarrollo de nuevos órganos de percepción. Un amplio grado de conciencia permite detectar la ignorancia de nuestras mentes o de las mentes menos desarrolladas. Eso lo permite cuando una persona tiene un alto grado de conciencia, puede percibir con gran facilidad otras mentes que aún son precarias en este sentido. Y la prueba de que es así es que estas personas con alto grado de conciencia jamás entablará una discusión.
difícilmente lo hace, a menos que sea estrictamente necesario. No intentará imponer su visión de mundo. Jamás emitirá un juicio sobre ellos. No habrá discriminación. Más bien, surgirá desde lo profundo del alma una misericordia amorosa hacia las mentes menos desarrolladas, ya que en su conciencia también estará presente el saber que existen seres más elevados a él, con mayor grado de conciencia. No obstante, podrá trabajar para ayudar a través de diversos mecanismos no personalizados, y solo podría dar ayuda cuando alguien los solicite. Claro, si es que se dan las condiciones. Concebirse pequeños ante la realidad abre la posibilidad de autoevaluarnos. Pero autoevaluarnos a nuestro verdadero tamaño, sin sobredimensionarnos. Eso es muy importante, a nuestro verdadero tamaño, sin sobredimensionarnos, ya que la conciencia de la pequeñez nos indica que hay mucho por crecer, por lo cual se desarrolla la capacidad de automirarnos, dejando fuera el orgullo y el dogmatismo. La confianza de una mente desarrollada es muy diferente a la de un ignorante que ignora. Un ignorante que ignora su ignorancia. El ignorante adquiere una confianza excesiva sobre la base de que ignora. Que ignora. Una mente verdaderamente consciente adquiere confianza sobre la base de que sabe que ignora y por lo tanto adquiere una postura prudente y mesurada. Bien, ya me tardé mucho y hay muchas cosas aún que me gustaría tocar, pero bueno, no puedo hacer tan largo este video. Para este tipo de mentes, el universo no es conocido. Para este tipo de mentes me refiero a las que han desarrollado una conciencia elevada. Para ese tipo de mentes, el universo no es conocido, pero sí cognoscible. Pero para que este proceso se lleve a cabo, hay que estar conscientes de nuestra inconsciencia. En fin, solo he dado algunos pequeños pasos. Hay mucho que trabajar en este sentido. Hay mucho que discernir en torno a la conciencia. Solamente he dado algunas pinceladas como para que sean base para profundizar en cada una de ellas. Pero el video se ha hecho largo y debo parar. Le invito a reflexionar sobre su propio estado de conciencia. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.